Hace un par de días andaba tranquilo viendo TikToks hasta que me apareció este video. Argentina cree que el fútbol hace que sea una potencia, pero ni en el fútbol son potencia. Me despertó el formato del video, combinando un gameplay de Minecraft, una duración más o menos corta, y esa típica voz de TikTok que usan para críticas sencillas, y si me lo preguntan a mí, muy pretenciosas. Pero más me llamó la atención la frase inicial, una frase la cual solo hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que es una afirmación falsa, y no solo eso, sino que generaliza un entorno muy amplio como la población entera de Argentina a lo que parece ser una situación absurda. Y por supuesto que le hace referencia a su nombre, es una frase polémica pero cuanto menos lo es cierta. Por lo que decidí buscar aquella cuenta de TikTok, solo para encontrarme un montón de videos más con el mismo formato exacto y hasta a veces los mismos clips de Minecraft como fondo gráfico. Pero eso es lo de menos. Me encontré con varios videos relacionados a la política, pero siendo abordados de maneras muy incompletas, sin poner ejemplos y cuyo propósito parece más propaganda que, según sus palabras, decir la verdad entre muchísimas comillas. Antes de comenzar con el video quisiera recalcar algo, y es que no existe tal cosa como la verdad absoluta, pero sí tenemos que impulsar el pensamiento crítico para perfeccionarla. Ojo, no es lo mismo tener un pensamiento crítico y ser de derecha, a simplemente repetir argumentos fáciles y baratos sin cuestionamientos, en videos cortos. Y yo tampoco soy la persona más crítica del mundo, todo lo contrario, soy alguien con mucho camino por delante y aún más por descubrir, pero al ver esto no pude evitar responder a sus argumentos, así que sin nada más que decir, que comience el video. La izquierda es un invento para aprovecharse de la pobreza y aún así es apoyada por la pobreza. El discurso siempre es el mismo, prometer igualdad, justicia social y oportunidades para todos. Pero en la práctica, la izquierda vive de mantener a la gente en la miseria, porque sin pobres no tendrían a quien venderle el cuento. Les regalan subsidios, limosnas disfrazadas de ayuda para que nunca busquen independencia real. Y lo más absurdo es que la misma gente pobre sigue votando por ellos, creyendo que son su salvación, cuando en realidad son su mayor condena. La izquierda no combate la pobreza, la necesita, la verdad es solo un cabo suelto de la mentira. Bien, pues resumidamente el argumento central de este video es que la izquierda en general es un retroceso socioeconómico que vuelve a toda la población pobre y con ayudas humanitarias miserables. Lo que se me hace de por sí una generalización bastante falaz. La izquierda de por sí no es lo que genera dependencia popular sobre el Estado, la meritocracia siempre está presente, sea en mayor o menor medida, y en la mayoría de casos la única manera de salir adelante, es trabajando sea cual sea el partido o ideología en el poder. Las izquierdas más radicales ni siquiera tienen como propuesta la redistribución del capital, y la centroizquierda lo propone pero a través de los impuestos. Y se me hace curioso que mencione que la izquierda en general se mantiene a base de la pobreza, cuando es exactamente en lo que se mantiene el capitalismo, en dividir a la gente en clases altas o bajas y mientras más abajo estés en la pirámide, más lucharás por mantener una vida digna, y que lamentablemente es la realidad de mucha gente en Latinoamérica, más de la que nos gustaría o pensaríamos que fueran. Para que el capitalismo funcione debe existir la pobreza, sí, porque el sistema se sostiene en diferencias. Si todos fueran ricos, nadie trabajaría en los oficios básicos, nadie aceptaría esforzarse por subir de nivel. La pobreza, aunque suene duro, es lo que empuja la ambición y motiva a buscar más. Es el contraste que permite que existan oportunidades, porque sin necesidad no habría esfuerzo y sin esfuerzo no habría progreso. El capitalismo no es perfecto, pero dentro de todos los modelos es el que más premia al que se levanta y lucha por salir de abajo. Y en ese sentido, es la mejor opción que tenemos, la verdad es solo un cabo suelto de la mentira. Se me hace extremadamente curioso como el principio menciona que el capitalismo se sostiene a base de la pobreza, mientras en el anterior video criticaba las políticas de izquierda por eso mismo, y no solo eso, ya que propone que con el suficiente esfuerzo de la gente se exterminaría el problema. ¿Es en serio? No es como que acabe de decir que el capitalismo existe gracias a eso, por lo que si todos trabajaran para salir de la miseria entonces el capitalismo colapsaría según su lógica, por lo que para ese entonces la ideología económica por excelencia sería, y es muy frágil. Pero es obvio que una vez pobre, serás siempre pobre si no tienes contactos o te mueves con una extrema astucia casi imposible dentro de las redes sociales o ámbito laboral.
Es el famoso mito de la meritocracia: si la población pobre se esforzara lo suficiente entonces ya no serían pobres, pero recordemos que el propio Gatito lo dijo. El capitalismo se rige a borde de los pobres, por lo que es una falacia. Y ya me gustaría ver a estos meritócratas decirle que se esfuerce más a una madre soltera que vive con menos del salario mínimo y es explotada laboralmente. En fin, son las consecuencias de un mercado irregulado, pero ya iremos a eso. El capitalismo es malo o solo molesta cuando te toca ser pobre, porque mientras subes, lo amas, y cuando caes, lo odias. El capitalismo no es justo, pero es el único sistema que premia el esfuerzo y castiga la pasividad. Los que lo critican son los que no supieron aprovecharlo, los que prefieren culpar al sistema antes que aceptar su falta de ambición. El problema no es el capitalismo, es la gente que quiere los beneficios de los ricos sin el sacrificio que cuesta llegar ahí. Al final, no molesta el sistema, molesta no saber jugar dentro de él. La verdad es solo un cabo suelto de la mentira. Primero dice que el capitalismo no es justo, y luego alega todo lo contrario citando el mismo discurso meritocrático, y no solo eso, sino que lo defiende a capa y espada diciendo que sus mayores críticos fueron aquellos que no tuvieron suficiente ambición o que simplemente no se esforzaron lo suficiente. El chiste se cuenta solo, y no quiero desgastarme mucho con este, así que pasemos al siguiente. Sobre el tema de los inmigrantes deportados en USA, ¿se está haciendo lo correcto? Sí. Porque entrar a un país por medios ilegales no puede ser visto como algo normal. Cada persona que cruza sin papeles afecta la estabilidad de un sistema que ya tiene sus propias reglas y límites. No se trata de no tener empatía, se trata de entender que la informalidad genera desorden, tanto para el país como para el propio inmigrante. Además, muchos de los problemas de seguridad que hoy enfrenta Estados Unidos vienen precisamente de grupos descontrolados, en su mayoría provenientes de México, Venezuela y otras partes de Latinoamérica. Las leyes existen por una razón, un país sin control no es un país, es un caos, la verdad es solo un cabo suelto de la mentira. Yo personalmente no soy la persona más empática del mundo, pero no lo necesito serlo para entender que el proceso de deportación llevado a cabo es deshumanizante, con convoyes cargados de gente llevados en contra de su voluntad a una realidad paupérrima al otro lado del muro. Que esté escrito en la ley no significa que sea lo correcto, es un argumento sumamente constitucionalista. La película El infierno del año 2010 y dirigida por Luis Estrada retrata la triste realidad que vive la mayoría de gente en el norte de México, con una realidad bruta y que la única alternativa a migrar es volverse parte del crimen organizado. Y sí, se trata de tener empatía cuando se le está negando una vida más digna que su propio país no le pudo ofrecer. Y el hecho de que sea un inmigrante de por sí no lo vuelve un criminal o trae problemas neocolonizadores a la nación. Eso es un argumento usado por Zanahoria Trump para dividir a la gente y privilegiar a unos más que otros, y sobre todo sabiendo un mínimo de historia, sabrás que esos territorios donde se aposentan hoy en día la mayoría de mexicanos ilegales, entre muchas comillas, fueron históricamente mexicanos y que de hecho los Estados Unidos en los 1830s promovieron la inmigración masiva para lentamente integrar esos territorios en un acto evidentemente colonialista. Francia ya no es europea, parece que no. Caminar hoy por las calles de París es ver menos franceses y más inmigrantes de África y Medio Oriente. Francia se convirtió en el reflejo de una Europa que perdió el control de sus fronteras y de su identidad. Lo que antes era símbolo de cultura, arte y elegancia, ahora es un país dividido, con conflictos sociales y una población que ya no se siente dueña de su propio territorio. Francia no fue conquistada por guerras, fue transformada por su propia apertura. La verdad es solo un cabo suelto de la mentira. Podrías utilizar tu móvil para hacer dinero, pero prefieres perder el tiempo. Tienes en la mano una herramienta con más poder que cualquier universidad o jefe, pero la usas solo para distraerte. Con el mismo teléfono con el que haces scroll, podrías crear contenido, vender, aprender o construir algo tuyo. El problema no es la falta de oportunidades, es la falta de enfoque. La mayoría prefiere ver la vida de otros en lugar de mejorar la suya. Y luego se quejan de no tener suerte, cuando lo único que les falta es disciplina. La verdad es solo un cabo suelto de la mentira. Creo que la mayoría de gente que refuerza este discurso no tiene idea cuántos proyectos tirados a la basura y cuánto dinero y tiempo pierde la gente cuando fracasa al intentar emprender, tampoco dimensionan lo pero muy poco probable que es el éxito. Pero bueno, se suelen quedar solo con ese 1% que no fracasa como si fuera el pan de cada día que salga la competencia de BlackRock.
La migración ilegal es un problema que solo la derecha puede resolver, porque la izquierda la romantiza, la justifica y la convierte en bandera política. Hablan de derechos, pero nunca de consecuencias. Un país sin control fronterizo no puede garantizar seguridad, estabilidad ni empleo. La derecha, con todos sus defectos, entiende algo que la izquierda ignora: si dejas la puerta abierta, no hay casa que aguante. No se trata de odiar al inmigrante, sino de proteger al país que los recibe. La compasión sin orden solo crea caos, la verdad es solo un cabo suelto de la mentira. Y dale con que los inmigrantes ilegales son un peligro criminal, además. ¿Cómo se supone que los inmigrantes quitan el trabajo? Cuando según tú mismo, gatito polémico, son gente más problemática y violenta. ¿Tú crees que pondrían a un inmigrante pobre y marginado con un local que seguramente estudió toda su vida ahí? Eso no pasa ni en el régimen más progresista. Una vez que cometes un delito y vas a prisión, tu vida está arruinada, seas inmigrante o no. Además, ¿cómo vas a plantear que la inmigración ilegal es un problema que afecta la estabilidad? Cuando literalmente en Estados Unidos fueron a una guerra comercial con la mitad del mundo, si me lo preguntas a mí, eso es mucho más problemático. La izquierda promete igualdad pero genera pobreza para todos, porque su discurso suena bien, pero en la práctica destruye lo que intenta proteger. Hablan de justicia social, pero lo que hacen es nivelar hacia abajo. En lugar de motivar el progreso, castigan al que produce y premian al que no hace nada. En teoría buscan equidad, en realidad reparten miseria. Lo que la izquierda no entiende es que no se puede crear riqueza quitándosela a los que la generan. Su igualdad no es prosperidad, es pobreza compartida. La verdad es solo un cabo suelto de la mentira. Decir que la izquierda le quita el dinero a los trabajadores para dárselo a los flojos es un argumento muy simplista, y que de hecho se lo han atribuido en varias ocasiones al peronismo, pero no voy a hablar de Perón ni nada por el estilo. Quiero explicar que la distribución del capital no significa hacer a todos pobres, se aplica para que todos tengan una vida digna, y obvio que la manera por excelencia para generar ingresos es trabajando y no castigan al que produce. Eso es solo una queja de multimillonarios cuando les cobran impuestos. No en todas las partes de este país se puede trabajar, la gente no siempre cuenta con los recursos educativos o financieros para conseguir un trabajo y aportar a la sociedad. Y eso no lo vuelve gente floja o dependiente. Es más, y tú mismo lo dijiste, gatito polémico, el capitalismo necesita pobreza para funcionar, por lo que el verdadero sistema que imparte desigualdades, adivina cuál es. Y no solo eso, la mayoría de bienes, medios de comunicación, productos, incluso casas le pertenecen a enormes corporaciones. O quizá no tanto como corporaciones, pero pongamos el ejemplo de la gentrificación en las colonias de México: los rentistas, gente de un poder patrimonial y adquisitivo mayor al promedio, puede mover el mercado de haciendas a como se le dé la gana. Priorizan al extranjero y los locales ni siquiera pueden costear los precios de renta porque el mercado libre aplicado en México no les da las herramientas para mantener su hogar, y tener que eventualmente irse a otro lado para ser reemplazados por gente de países primermundistas con una cartera más llena, y poder pagar esa renta tan alta que los locales no pueden. Pero bueno, ya me salí mucho del tema. Es para que vean que también la migración de gente más civilizada, entre comillas, es problemático, y más que la inmigración ilegal, ya que promueven un estilo de vida más caro, quitan trabajos, quitan viviendas, y desplazan a la gente, a diferencia del cuentito ese que solo los fanáticos de Trump se terminan digestando. Volviendo al tema del capitalismo, o podría también llamarlo neoliberalismo. Simplemente con el dato de que el 10% de la población controla el 90% de la economía, y creo que los verdaderos flojos, que jamás se verán obligados a aportar a la sociedad, son los hijos de billonarios, y lo único que lo permite es el capitalismo, más que gente marginada de barrios donde no llega la luz del sol. La izquierda promovió jornadas laborales menos pesadas, derechos laborales, leyes del trabajo y muchas otras cosas más, porque antes de todo eso, había niños en trabajos textiles e industriales. Hacer dinero hoy está democratizado porque cualquiera con conexión a internet puede hacerlo, sí. Nunca antes fue tan fácil empezar algo desde cero. Con un teléfono y una conexión puedes vender, crear contenido, aprender una habilidad o montar un negocio completo. El problema es que la mayoría no quiere hacerlo, quieren resultados sin esfuerzo. Internet no hizo millonarios a todos, solo a los que dejaron de perder tiempo y entendieron el potencial que tenían en la mano.
Hoy no hay excusas, hay decisiones. La verdad es solo un cabo suelto de la mentira. Todo lo contrario, nunca fue tan difícil montar algo desde cero. Mientras que antes con una propiedad y un par de recursos podías montar una pizzería, panadería o lo que sea y casi siempre tener clientela asegurada, hoy por hoy puedes ganar un momento de fama, pero el internet olvida rápido y la decadencia es inevitable. Ojo, tampoco quiero caer en ese cuento meritocrático con el ejemplo de negocios que puse, pero sí que para algunos países donde la revolución industrial no estaba tan incrustada era común ver pequeños negocios en todos lados, justo antes del nacimiento de las grandes corporaciones. El que dice que el dinero no compra felicidad nunca fue pobre. Esa frase es la excusa perfecta para justificar una vida mediocre. Es el consuelo barato de quienes no se atreven a mejorar, de los que prefieren conformarse en vez de esforzarse por salir adelante. Dicen que el dinero no da felicidad porque nunca lo tuvieron, y así se convencen de que no vale la pena intentarlo. Pero la verdad es que sin dinero no hay libertad, no hay opciones, no hay tranquilidad. Quien repite esa frase no habla de sabiduría, habla de resignación. La verdad es solo un cabo suelto de la mentira. Es difícil hablar de libertad de oportunidades laborales, sobre todo en estos tiempos donde la mayoría de trabajos pagan poco por jornadas largas de trabajo, y donde la única oportunidad de mejorar es meterse a la escala corporativa cuanto antes y esperar retirarse a los 70 años con suerte. Y no quiero dar la charla del típico coach de internet que te induce a una rutina de viajar por todos lados y dejar el trabajo para comenzar a hacer trading. Esa es una neuropendejada. Al punto al que quiero llegar es que las oportunidades laborales no pueden llegar a tales exigencias como llegar a la riqueza social, y mucho menos intentar emprender. Hacer dinero por internet es muy sencillo. Antes te decían que la única forma de ganar era con un título universitario o rompiéndote la espalda en un trabajo fijo. Hoy basta con un móvil y conexión para empezar, vender productos, crear contenido, hacer marketing, editar, programar, hasta revender imágenes o servicios. Nunca hubo tantas opciones tan accesibles. Lo complicado no es hacerlo, es tener la disciplina para mantenerlo. La excusa de que no se puede ya no existe. Lo que falta es dejar de perder tiempo en ocio y empezar a aprovechar las herramientas. La verdad es solo un cabo suelto de la mentira. Los de izquierda no quieren a los de clase alta porque quieren tener su vida. Se llenan la boca hablando de igualdad, pero lo que de verdad molesta no es la riqueza ajena, es la envidia. No quieren destruir la clase alta, quieren ocupar su lugar. Critican los lujos, pero sueñan con tenerlos. Atacan a los ricos porque les recuerdan lo que ellos nunca alcanzaron. Y así disfrazan resentimiento con discursos de justicia social. La izquierda no odia al rico por lo que tiene, lo odia porque quiere ser él. La verdad es solo un cabo suelto de la mentira. Esto ya lo dije, pero aprovecho para desmenuzar este argumento generalizando la izquierda. No es lo mismo la socialdemocracia que el socialismo o el comunismo, es como decir que el fascismo es lo mismo que el nazismo y el liberalismo, algo completamente sin sentido. Pero bueno, volviéndolo a decir, la izquierda no busca bajar a los multimillonarios o billonarios hasta la pobreza, busca cobrarles impuestos y vaya que Trump es el claro ejemplo de todo lo contrario, donde el pueblo tiene que pagar a través de los impuestos para restablecer la deuda del gobierno con los billonarios, a quienes no les cobran impuestos. El precio a pagar para ser primer mundo es una cultura fría y aburrida. Los países ricos presumen de orden, progreso y estabilidad, pero en el camino sacrificaron la chispa que hace a la vida interesante. Todo funciona, sí, pero nadie se ríe fuerte, nadie improvisa, nadie vibra. La gente vive en casas perfectas, calles limpias y horarios estrictos, pero las relaciones son distantes y el día a día es rutinario. Ser primer mundo significa tener más dinero, pero también aceptar una cultura fría donde la emoción fue reemplazada por la productividad. Prosperidad. No romanticemos la inseguridad en Latinoamérica, ni tampoco desmerezcamos el progreso europeo diciendo que es una vida bahía cuando solo están viviendo de una manera más digna que nosotros. Ya nos gustaría tener al menos una pizca de ese desarrollo que tienen los europeos. Bueno, llegamos al final del video. Si quieren que hable de un tema en específico háganmelo saber, si quieren insultarme como la otra vez que hablé de Kirk háganlo, o si quieren ser más constructivos yo aceptaré sus críticas. Por mí eso es todo, adiós.